Rey. Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer la santa y bendita palabra. Vamos a ir al Apocalipsis, libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19 y versículo 10. Tiene como por tema la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero ocurrirá después del arrebatamiento, una celebración que durará 7 años. Después que terminen esos 7 años, el Señor Jesucristo o el Mesías o el Mashiach, ¿verdad? Y Yahshua Nazaret va a venir físicamente, aunque con cuerpo de gloria, pero ese es el poder de Dios, que pueden materializarse y verse. Quiere decir, los ángeles de Dios en el ayer se dejaron ver y hay ángeles que no se dejan ver. Por decir, cada ser humano tiene un ángel que lo anda guardiando, que lo cuida, que lo protege, que lo alienta. De veras, Alex. Exacto, pero no lo vemos, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces podemos sentir la opresión de demonios, que se los eriza la piel y que la cabeza se los pone grande y que no podemos hablar. Eso se llama pestilencia de demonios, de veras, presencia de demonios cerca. Y Dios permite eso para que conozcas que lo que Él ha hablado es real, aún en el ámbito espiritual o en el ámbito de los espíritus. Aquí, cuando el Mesías regrese con los ángeles de gloria y los redimidos a reinar por 1000 años, van a venir con cuerpos visibles, con cuerpos materializados, pero siempre con cuerpos de gloria, ¿verdad? No es que se van a hacer de carne como carne nuevamente, no. Él, cuando murió en humillación, murió en un cuerpo corrupto, corruptible, y cuando resucitó con un cuerpo incorruptible. Explicamos esto porque mucha gente se enreda. Algunos dicen que la venida del Señor es como para ellos el arrebatamiento. Falso, están equivocados, más que equivocados. Bien, vamos a la escritura. Apocalipsis 19:10, dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio del Mesías. Adora a Dios, porque el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la gobernará con vara de hierro, y él pisotea el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, para que comáis carnes de presidentes, quiero decir, y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballos, de jinetes, carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Padre, en esta hora
Te honramos, te bendecimos porque eres bueno, eres grande, eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Bendito Dios del universo, te pedimos, Señor, respaldo divino mientras predicamos. Pedimos la cobertura tuya, mi Rey amado. Te pedimos, Padre bendito, en el nombre glorioso de tu Benjajú Yeshua Hamasías, que nos bendiga grandemente. Bendice a los que van a oír este programa. Ábrelos el entendimiento. Te lo pedimos por amor a ti mismo, mi Dios, y por amor al Señor, tu Hijo amado, Yeshua Hamasías. Amén y amén. Bien. Dice la Escritura, y el ángel me dijo, escribe bienaventurado. La palabra bienaventurado en el idioma original quiere decir benditos. Me dijo, bendito todos los que son llamados a la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Quiere decir que lo que está diciendo, que lo que Dios dijo es verdad. Dios no anda bromeando con nadie. Si quisieras y oyeras, dice, si quisieras y oyeras, comeréis el bien de la tierra. Mas si no oyeras, si fuera rebelde, a espada moriréis, porque la boca de Hashem, del Eterno o del Señor, lo ha dicho. Ahí está. Entonces mira lo que dice, yo me mostré, Juan maravillado de la revelación que le había dado al ángel, no tuvo manera de cómo agradecérselo. Por eso cuando nosotros, óigame bien, alguien nos hace favores, hay que ser agradecido con Dios y con la persona que los ha ayudado, pero no podemos arrodillarlos a ellos. Y esto de arrodillarlos no es que nosotros le vamos a decir, oh San Ramón, oh Santa Eugenia, oh Santa Verónica, oh Santa Chona, oh Santa María, o Santa Claudia, o Santa Teresa. No está hablando de eso. Aquí sí literalmente Juan está doblándole las rodillas para adorarlo. Pero también cuando alguien nos hace favor, el agradecimiento hay que mostrarlo con gratitud. Y no doblar rodillas quiere decir no aceptar cuando nos piden algo que no es correcto. De veras, Alex. Mira ahorita que está este problema de que la gente quiere reelectarse. Los mismos ladrones de siempre andan prometiendo y andan regalando para seguir robando. De veras, si no es política. Entonces, y la gente por una cosita que le dan, ahí ya está doblando la rodilla, está adorando. Yo no, porque el que tiene decencia, ¿verdad? Dice las verdades. Y las verdades no solo es para el pueblo de Dios, sino que es para todo, depravado y degenerado, ¿verdad? Mire bien que nosotros venimos, miren, hijos del diablo, ladrones. Yo aquí no quiero a ningún pervertido de ustedes y se me van. Así directamente. De veras, Ale. Es como yo, como cristiano, yo cómo le voy a estar oyendo a un católico, ¿verdad? Me imagino que a mí un católico me va a estar evangelizando, o un testigo de Barrabás, o un mormón, uno de la fe en Jesús. Estaré loco yo entonces, pues, de veras. Yo como que deje que Luna o de Maldonado me ministre o levante. Estaré loco entonces, pues, entonces quiere decir que mi evangelio no sirve, está encubierto todavía. El que tiene conocimiento de Dios no es para jactanciarse, sino para estar firme y estable, como lo fue Pablo. Dice la Escritura que él no se miraba de menos con los grandes apóstoles de nombre y de renombre, y de esto y de esto y de esto. Pero cuando vaya ustedes, dijo, voy a ver cuál es el respaldo que tienen, ¿verdad? Y cuál es la revelación de Dios. La gente tiene un montón de nombres. Dice que él, en gratitud de lo que había recibido, que había ido al cielo y que había visto el trono de Dios, y había visto a Dios, y había visto a los 24 ancianos, en gratitud quiso adorar al ángel. Mire la primera voz que le tira el ángel. Y ahora hay muchos predicadores que quieren que les aplauden, que les alaben. Yo les conté que un mentado Aquinos, un varón que dice que es pastor, un Aquinos que está aquí por la Ponderosa, fue la última vez que me invitó a predicar. Es de pícaro. Yo por ahí lo he visto, yo lo ignoro. Alguien le prestó un camión para usarlo de tarima y alguien llevó los aparatos. Cantó unas canciones ahí y dijo, denle palmas al Señor. Y también a mí, porque yo también me las merezco. Yo estoy cantando. Cuando me dieron el tiempo, le pegué una arrastrada, ayudado de Dios. Porque estos cínicos y sinvergüenzas hay que exponerlos. No podemos quedarnos callados. Hay que exponer la mentira y sacar a luz la verdad, porque nuestras armas no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de malas enseñanzas, de malos comportamientos. ¿Cómo vas a creer que un hijo del diablo solo porque me invite a predicar? Ya ese día murió una señora y me dice, un pícaro ahí, Dios me tocó el corazón para ayudar con la caja. Y me dice, hey varón, para que lo oyeran las hijas de la señora, vea. Porque ahí entre comillas como que él está enamorado de la hija de una señora, de la señora que murió. Mire varón, no quiero irlos a predicar, pero dígame para esto. No, híjole, yo no voy a ningún chiquero ni ningún basurero. Primero yo oro y si me dan permiso voy. De veras, exacto. Gente ilusa que cree que el que tiene revelación de Dios y anda muriendo para estar participante. Dijo, no participéis en pecados ocultos, salid en medio de ellos y no toques la suciedad que ellos tienen por sublime y que dicen que es para mí. Eso es lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 14 en adelante. De veras, cuando habla de yugos desiguales, por favor, es tiempo que entendamos. Y él se arrodilló. Y lo primero que dice, no lo hagas, porque yo soy servidor tuyo. Que son los ángeles, que son los ministros de Dios. Servidor de Dios a favor de la humanidad. De veras, exacto. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. A través de Jesucristo. Por eso es que yo enseño, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Quiere decir, Él unió la separación que había por el pecado y la maldición que había. De veras, exacto, exacto. Dijo Él, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo tocara. Dios toca el corazón, viene y acepta a Jesús como su Señor y Jesús lo limpia con su sangre y lo renueva si es que le obedecemos. Entonces mira lo que dice. Mira, no lo hagas porque yo soy siervo con tuyo y de tus hermanos. Retén el testimonio de Jesús y adora a Dios. Hay que retener la palabra que trajo Jesús y a través de retener esa palabra hay que honrar a Dios, porque cuando obedecemos, honramos. El hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el libro de Miqueas? ¿Qué es lo que dice? El hijo deshonra al padre y la hija a la madre y la nuera. Y la nuera a la suegra. Y todos se levantan contra todos y los enemigos del hombre son los de su propia casa. No literalmente tiene que ser hermanos de mamá y papá. Está hablando en una alegoría que está hablando del pueblo de Dios. De veras, exacto. ¿Verdad? Ten cuidado la que duerme a tu lado. Algunos dicen que es uno mismo y otros dicen que es la mujer. Pues está hablando de las dos cosas. Porque el enemigo del hombre es la misma mentalidad que es la que usa el diablo para trastornarte. Entonces la carne que duerme contigo y también tu mujer. Porque hay mujeres muy buenas, mujeres muy edificativas, mujeres muy buen instrumento para Dios. Y hay mujer destructora que solo peleando se la vive. Como que es matraca. No, es que mucho me dieron. Le dan bastante, dicen que le dieron mucho. Le dan muy poquito, le dan muy poquito. Por todo molesta. Me molesta si el sol está fuerte, le molesta si va a llover, le molesta si no hay nada, le molesta si hay bastante, ¿verdad? Gente endemoniada por el mismo diablo, ¿verdad? Entonces mira lo que dice. Retén el testimonio del Mashiach y adora a Dios porque es el testimonio del Mesías. Es el espíritu de la profecía. Quiere decir, desde Génesis, cuando el Señor dijo, levantaré un descendiente de la mujer, el cual te aplastará la cabeza y tú le morderás el carcañal. Esa fue la primera profecía del Hijo del Hombre. Y donde Dios hace el primer sacrificio para ponerle, para ponerle vestiduras al hombre que había quedado desnudo de la presencia de Dios. Ahí representaba el sacrificio del Mesías, el que le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis es el sello. Quiere decir, hablando el proceso de un Salvador que daría su propia piel para vestirlos de gloria, porque caímos en vergüenza cuando Adán desobedeció a nuestro Padre amado. Y dice la Escritura, entonces vi el cielo abierto. Aquí ya Juan está viendo el retorno del Mesías para venir a gobernar, porque Él va a gobernar. Yo por eso cuando los científicos dicen que viene el fin del mundo, para empezar, a mí ni siquiera me sacan chispas, porque yo no me rijo
por los científicos, ¿verdad? Que el sol se va a apagar, que los días se están acortando. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y si esos días no fueran acortados, ninguna carne sobreviviría. Si esos días, no dice que el día se va a cortar, si esos días, Samancita llama, si esos días, quiere decir, si la sequía persiste, se van a morir todos los árboles y se va a perder la cosecha. Si las inundaciones persisten, se van a podrir todo el cultivo. Vaya, entonces eso es lo que está diciendo. Si esos días no fueran acortados, ¿de qué día está hablando? De los días de la gran tribulación. Entonces la Biblia nunca dijo que el día va a durar 6 horas. Ahora, en unas partes dice que el sol solo va a alumbrar las 3/3 partes. Aquí te voy. El sol salir a las 6 de la mañana. Pero Dios, rompiendo los esquemas de la cronología de la naturaleza que él hizo, porque el hombre desobedeció, entonces el sol va a salir como a las 9 y se va a esconder como a las 3. De verdad, exacto. ¿Pero por qué, Alex? Porque el sol, la tierra va a ser movida de su eje rotativo o rotatorio, como nosotros lo conocemos, o la ciencia o los científicos lo conocen, donde el sol le ha pegado directamente por designio de Dios desde que él creó el universo. Entonces, como el hombre se le reveló, entonces Dios va a hacer que la naturaleza se revele, y va a ser el látigo y el azote el que Dios va a usar para castigar a la humanidad. Nosotros estamos tratando de enseñarle específicamente y claramente para que usted logre entender. Ahora, usted no quiere y usted está pegado, ¿verdad?, a las enseñanzas, ¿verdad?, polifacéticas, ¿verdad?, ideológicas de su parte, de su ahí donde usted va, pues vaya, ¿verdad?, de su secta religiosa, de su chiquero de demonios, pues dele con todo. Ahora mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Mire cómo se llamaba él, o cómo se llama, Fiel y Verdadero. Ahora te lo voy a recalcar aquí. Cuando hay personas que me preguntan y dicen: Alex, ¿por qué vos decís que Jesús no es Dios? Bueno, yo te lo voy a explicar por la Biblia, no te lo voy a explicar por conocimiento mío. Aquí te voy, para que mires que Él es el primer ser que Dios creó. De Él hay un montón de versículos, pero solo te voy a tocar uno. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14 dice así: escribe al ángel de la iglesia Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, o quiere decir el primero, el principio, el principal, el primero de la creación de Dios, dice esto. Quiere decir el primer ser que Dios creó. ¿Dónde dice la escritura? Tú eres mi hijo, yo dije hágase uno semejante a mí, y será mi heredero. Y apareció el Mesías, igual a su padre. De veras, es gato. El resto no son igual a Dios. ¿Por qué? Porque los querubines tienen 6 alas. Entienda, por favor. Los serafines tienen 4 alas. Los arcángeles tienen 2 alas. Los ángeles no tienen alas. Los tronos y principados, ¿verdad?, tienen alas diversas en colores, ¿verdad? Los otros son llamas de fuego, y etcétera, etcétera. Y son de diferentes tamaños. Entonces, ¿cuándo va a entender eso? ¿Cuándo vamos a salir de esa pequeña burbuja, de esa doctrina? Y dijo Pablo, mire lo que dijo Pablo, te lo voy a explicar por la Biblia, mire, a ver si me entiende, hombre, porque sí es una vergüenza y una lástima, una vergüenza y una lástima. Vamos a ver si lo hallamos. Hebreo, advertencia contra la apostasía, o quiere decir advertencia de oponerse a la verdad de Dios cuando no hay conocimiento, porque el que no tiene conocimiento a cualquier basura le dice amén. Hebreos, o shamancita llama, lemestreme. Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiere decir tarados, pues vaya, en español.
Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros remordimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vaya, si vos no entendés eso, pajarito, estés en graves problemas. Quiere decir, la enseñanza básica primordial comienza con el relato de cómo Dios, viendo a la raza caída, mandó a su hijo a rescatarla, ¿verdad? Y que su hijo no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y que la enseñanza que el hijo trajo fue el designio de Dios puesto en su mente y en su corazón. De veras, sale exacto. Pero después vendría una extensión para que el hombre pudiera entender y discernir cuáles son los designios de Dios para el conocimiento de la verdad y de los misterios ocultos. Y cómo hacer, aún nos enseñó a cómo orar. Porque el que no sabe cómo orar, disvaríos habla. El que no sabe cómo orar es como el que esté recogiendo agua con un balde que esté roto de abajo. Sí me estoy yendo, va a agarrar agua, pero gradualmente se le va a ir. ¿Por qué? Porque no hay una forma. Yo me acuerdo, les voy a decir algo, yo me acuerdo hace años, como unos 30 años, yo estaba en un culto, yo vi a una muchacha que empezó a bailar así como bailan las egipcias, y bien oía la música, que así como la música egipcia, pues, y le hacía, y estaba pintada como egipcia, toda una egipcia completa, pues. Y yo vi de que tenía un látigo en la mano, y cuando yo le pegué, se le cayó un brazo, y cuando le pegué, se le cayó el otro. Haciendo eso estaba en la visión, porque era una visión que estaba viendo, cuando una voz me dijo: he aquí, yo he puesto respaldo en ti y sabiduría. Cuando terminó el culto, porque era una congregación profética, dieron tiempo y expliqué eso. ¿Sabes qué empezó a decir el pastor? Para vergüenza más grande, el pastor, no otra gente, el pastor. Porque hay pastores que le da envidia que Dios use a otra persona y ellos se sienten de menos. ¿Ves? Mira el hermano, el ático de Jehová. ¿Sabes qué me estaba mostrando el Señor? Que cuando nosotros predicamos la palabra verdadera, no era que iba a arrancar los miembros, sino que iba a quitar las malas mañas de seducción. Por eso Pablo dijo: ¿cómo entenderán si no hay alguien que les explique? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? Tenemos que predicar la palabra para traerlos. Y una vez traídas las personas adentro, a un lugar, ahí se les explica qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Cuál es el comportamiento que debemos de tener hacia Dios y hacia el prójimo. El que tenga oídos para oír, oiga. De veras, sale exacto. Vuelvo a Apocalipsis y dice la escritura: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fue lo que leí en la palabra, fiel y verdadero, el principio de la creación. Y juzga con justicia y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas. Quiere decir una corona con un montón de depósitos. Quiere decir, la corona normal que nosotros conocemos es una corona que de atrás para adelante, de aquí de en medio, empieza a tener 2 peldaños a cada lado, y el que esté en medio, ¿verdad?, horizontal, el más largo. En este caso, una corona estrecha de arriba y ancha de abajo, con diferentes espacios gradualmente como escalera, donde tiene bastantes nombres. Y esos nombres que trae allí son los nombres que lo representaron antes que él apareciera como el Hijo de Dios, como el Mesías y como el enviado, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuáles fueron esos nombres? El ángel del Eterno, el sacerdote según el orden de Melquisedec, la vara de Aarón que fue cortada pero reverdeció. De veras, ¿sale? Esos son los nombres. Esos son los nombres, el verbo de Dios, el pan que descendió del cielo, de veras. Esos son los nombres que vendrán. No sabemos si son 12 o 24 que traerá, pero Dios en su magnífico poder, ¿verdad?, tiene esa cúpula, en esa corona. Por eso mira lo que dice:
Dice la escritura, y sus ojos como llama, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Dice la escritura, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta ropa teñida en sangre es porque cuando él desciende, él viene de blanco, pero las vestiduras se le tiñen cuando todas las naciones, que serán 200 millones de orientales, más los millones de Europa que estarán reunidos en Israel, en el Valle de Megido y en el mar, ¿verdad?, en el estrecho de Hormuz y en el Mediterráneo, descenderá fuego del cielo y los consumirá, y granizo y los destruirá. Y allí simbólicamente se le tiñe la ropa de sangre por la destrucción que él hará, porque él hará destrucción cuando venga. Por eso dice la escritura, y aquí él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y se lamentarán las naciones. ¿Por qué se lamentará? Porque caerá fuego del cielo y muchos países serán consumidos, mayormente algunos de alrededor del Oriente Medio, ¿verdad? Y otros que estén retirados, no va a haber excusa para ellos, pero todos los que se reunieron para combatirlos van a ser destruidos. Aparte de ello, hay versículos que lo apoyan, y estos capítulos que lo apoyan es Zacarías 13 y 14, de veras, exacto, ¿verdad? Yo he tocado y lo volvería a tocar ese libro, porque yo voy de Daniel para allá y voy a tocar todos esos libros de los profetas menores para que nosotros podamos comprobar por la palabra qué es lo que se acerca. Oiga, hay que orar, no para que Dios detenga los juicios, sino para que seamos llenos y enriquecidos de su presencia, porque vienen